Vamos a hacer una lectura en la Epístola a los Hebreos, capítulo 10. Digo una lectura, quizás más exactamente tres lecturas, tres fragmentos de este capítulo. Empezando en el versículo 12, Hebreos capítulo 10, versículo 12. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y el versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En distintas ocasiones he oído decir a creyentes, y aún desde algún púlpito, que fue desde un monte en Galilea que Jesucristo ascendió a los cielos. Es una equivocación. Jesús no ascendió en Galilea. Seguramente esta equivocación viene dada porque en los evangelios encontramos esta insistencia de parte de los ángeles y de Jesús mismo a los discípulos a que tenían que ir a Galilea para encontrarse con el Señor. Y especialmente recordamos que el evangelio de Mateo concluye allí en Mateo, con los discípulos subidos a un monte, en presencia del Señor, escuchando sus palabras de despedida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y al concluir así el Evangelio de Mateo, hay muchos que suponen que en este mismo momento el Señor subió al cielo desde este monte de Galilea. No es así, como digo. Estas mismas palabras que Jesús dice a los discípulos en el monte de Galilea son repetidas por Él en diferentes ocasiones, o palabras muy parecidas. Pensamos en las palabras que, según Juan capítulo 20, Jesús dirige a los discípulos en el aposento alto. También son palabras de comisión, de gran comisión. También son palabras de promesa del Espíritu Santo y de la presencia de Jesús con sus discípulos por medio del Espíritu. Y por supuesto, cuando Jesús
verdaderamente asciende a los cielos desde el Monte de los Olivos, conforme a Hechos capítulo 1, allí también escuchamos palabras muy parecidas. Pero la realidad es que Mateo no nos narra la ascensión. Él culmina su evangelio con estos momentos de la comisión de los discípulos y su adoración del Cristo resucitado. Es decir, Mateo quiere dejarnos con esta visión de la culminación del ministerio terrenal de Jesús. Y nos cuenta, por así decirlo, la historia de Jesús desde su nacimiento hasta el final de su presencia en este mundo. Y la última imagen que tenemos visual de Jesús es allí en el monte. El Señor resucitado dando la comisión a los discípulos y ellos le dan adoración. Es una culminación altamente apropiada. Pero Mateo no nos cuenta la ascensión. Si bien es cierto que él incluye en estas palabras de despedida de Jesús lo que es en realidad la misma esencia del significado de la ascensión. Porque ¿qué otro sentido tiene para nosotros en el sentido espiritual la ascensión de Jesús que este? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La ascensión significa el retorno de Jesús al trono, a la presencia del Padre. Significa que toda potestad le es dada. Marcos, pues encontramos en Marcos una narración de la ascensión, pero en aquel texto escueto, resumido y de autenticidad dudosa que encontramos al final del capítulo 16. Y como decía, creo que fue la semana pasada, estos últimos versículos de Marcos no aparecen en los mejores manuscritos griegos del Evangelio y probablemente se trata de un añadido posterior por parte de alguien que creía que Marcos había acabado de una manera demasiado abrupta su evangelio. Pero aquí están estas palabras. El Señor, después que les habló, en el versículo 19, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Si bien estas palabras no corresponden al evangelio de Marcos, sí son un reflejo fiel de lo que la Iglesia fue enseñada por los apóstoles en el primer siglo. Juan tampoco nos narra la ascensión, porque Juan en todo momento al escribir su evangelio da por sentado de que nosotros tenemos conocimiento previo de los evangelios sinópticos. Él escribe su evangelio como complemento de un texto ya conocido, bien conocido por la Iglesia, a fin de ampliar ciertos conceptos y profundizar en otros. Y es por esto que no es sorprendente que no encontramos la narración de la ascensión en el Evangelio de Juan, porque hay muchas omisiones en el Evangelio de Juan, precisamente porque no pretende darnos una vida completa de Jesús. Pero entonces, a fin de descubrir los datos históricos acerca de la ascensión, forzosamente hemos de acudir a los escritos de Lucas, tanto su Evangelio como el libro de los Hechos. En Lucas 24, versículo 50, leemos que Jesús sacó a los discípulos fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Incluso en el Evangelio de Lucas la descripción es muy breve, muy escueta.
pero nos indica que el lugar donde ocurrió la ascensión se encuentra en la cuesta oriental del Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, en las cercanías de Betania. Y esta es una ubicación confirmada por el libro de los Hechos. En el capítulo 1, versículo 6, leemos: entonces los que se habían reunido, no se nos dice dónde aquí, más adelante lo veremos, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas son las palabras a las que me refería hace un momento cuando decía que en Hechos 1 también encontramos una gran comisión, como en Mateo 28. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y aquí, con esta última frase, encontramos esta confirmación del Monte de los Olivos como el lugar de donde ascendió Jesús a los cielos. Una pregunta: ¿por qué es que los escritores del Nuevo Testamento no hablan más de la ascensión? ¿Por qué, siendo un dato tan trascendente en la historia de Jesús, solo encontramos estas 2 narraciones de parte de un mismo autor, Lucas, de este evento? Desde luego no podemos decir que sea porque los otros autores no creyesen en la ascensión. Algunos comentaristas en nuestro siglo han querido decirnos que la ascensión no era un hecho histórico, sino algo inventado solo por alguien como Lucas. Pero esto clarísimamente no es cierto en el texto del Nuevo Testamento. La ascensión es algo confirmado constantemente por diferentes autores, por ejemplo, por Pablo. Escribiendo a los Efesios, él habla de la supereminente grandeza del poder de Dios en nuestra vida, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esta idea de sentar a Jesucristo en los lugares celestiales no es otra sino una manera más de expresar y describir la ascensión. Y aquí Pablo habla de 2 hechos históricos en Efesios 1:20, la resurrección de Jesús y su ascensión. Nuevamente en Efesios 4, el que descendió a la tierra en su encarnación es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto en Efesios 4:10, o escribiendo a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y estas referencias a Cristo sentado a la diestra de Dios en gloria son innumerables en el Nuevo Testamento. El autor de Hebreos también recoge esta idea con mucha frecuencia.
Capítulo 1, versículo 3. Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El capítulo 10, versículo 12, que hemos leído. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así pues, Pablo y el autor de Hebreos hablan frecuentemente del hecho de la ascensión, aun cuando no describen en detalle los datos circunstanciales de ella. Lo mismo Pedro, el día de Pentecostés, cuando él está predicando por primera vez a los judíos, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado esto que vosotros veis y oís. La exaltación de Jesús es otra manera bíblica de describir la ascensión. De hecho, una de las pocas palabras que no aparece en el Nuevo Testamento en cuanto a la ascensión es la misma palabra ascensión. La Biblia habla del sentarse de Jesús, de la exaltación de Jesús, de la subida de Jesús, pero no utiliza precisamente una palabra equivalente a ascensión. ¿Qué de Juan? Pues en su Evangelio se refiere constantemente a la ascensión, pero en otros términos. Por ejemplo, emplea palabras como la glorificación de Jesús, hablando de aquellas palabras de Jesús cuando en el último día de la fiesta Él ofreció agua a la multitud si quería beber. Juan añade que esta es una referencia al Espíritu Santo y dice: aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Más adelante, en el capítulo 12, versículo 16, dice que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él. Y posteriormente vemos como los discípulos eran tremendamente torpes en el momento de entender estas realidades, incluso después de la resurrección de Jesús. Y solo fue después de su glorificación, su ascensión, que las entendían. Jesús en su oración al Padre, en Juan 17, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La glorificación de Jesús es otra manera en los escritos de Juan de describir la ascensión, como también lo es el uso de la palabra subir. Jesús se dirige a los judíos en Juan 6:62. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir, ¿a dónde estaba primero? Y más explícitamente aún, dice el Señor a María Magdalena después de la resurrección: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. De ninguna manera, pues, podemos decir que los demás discípulos, escritores del Nuevo Testamento, no creyesen en la ascensión. Sí que creían profundamente en ella. Solo Lucas nos da los detalles físicos, circunstanciales de aquel evento. Pero los demás siempre dan por sentado de qué ocurrió. Presuponen constantemente el hecho de la ascensión. Volvamos pues a nuestra pregunta. ¿Por qué no nos narran los detalles? Creo que por muchas razones. En primer lugar, los apóstoles fueron constituidos por Jesús como testigos más bien de la resurrección que no de la ascensión. Naturalmente, las dos cosas van muy relacionadas. Pero el gran dato histórico del cual ellos debían dar testimonio era la resurrección.
Supongo que nadie jamás ha dudado de la desaparición de Jesús. Lo que puede sembrar dudas son sus apariciones y su autenticidad. Y es por esto que los discípulos tienen que dar fe de la resurrección, de las apariciones. Si Jesús verdaderamente ha aparecido, ha resucitado y sin embargo no está físicamente en este mundo, pues la ascensión casi es de cajón, no hace falta justificarla. En segundo lugar, la ascensión no era más que una de varias ocasiones en las que Jesús desapareció sobrenaturalmente de la vista de los discípulos. La semana pasada describíamos al menos 10 ocasiones en las que Jesús apareció a sus discípulos. ¿Cómo acabaron estas 10 ocasiones? No lo sabemos en todos los casos. En algunos Jesús envió a los discípulos, por ejemplo, a las mujeres a avisar a los demás discípulos. Entonces ellas se alejaron de Jesús. Pero ¿qué de los demás casos? En al menos uno de ellos se nos dice explícitamente que Jesús desapareció. En Lucas 24:31, cuando estaba en Emaús con los 2 discípulos. Nada más reconocerle, que de repente no estaba allí, había desaparecido. Y si bien no se nos dice explícitamente que fuese así, creo que podemos imaginar justificadamente que en otras ocasiones también Jesús sencillamente desapareció. Un momento estaba con los discípulos, el siguiente no estaba. Así pues, la ascensión fue una de una serie de desapariciones. Y lo que tenía de especial no fue la desaparición en sí, sino el hecho de que los ángeles anunciaron que la aparición siguiente sería la definitiva. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, esta vez su ausencia, en el sentido físico, va a ser larga. Él volverá por su espíritu. Pero su próxima aparición visible será su segunda venida. Y ciertamente los discípulos deben estar preparados por si acaso Él llega en cualquier momento. Pero Jesús mismo ya había dicho a los discípulos que no volvería antes de la muerte de Pedro. Recordaréis que en Juan 21 Jesús describe a Pedro cómo él ha de morir, un martirio por causa del Evangelio. Juan mismo, comentando esto, indica que algunos se confundieron porque Pedro, volviéndose a Juan, dice al Señor: ¿y qué de este? Y Jesús contesta: ¿qué tiene que ver esto contigo? Y algunos de los discípulos pensaron que esto quería decir que Pedro iba a morir antes del retorno de Cristo, pero Juan no. Pero Juan mismo escribe puntualizando que Jesús nunca dijo esto. Sencillamente dijo que Pedro no tenía por qué saber si Juan iba a seguir con vida hasta el retorno o no. Pero clarísimamente Jesús no iba a volver en cuestión de días en aquellos momentos. Iba a ser después del martirio de Pedro. La ascensión, por lo tanto, es especial, no por los datos históricos que rodean esta desaparición, sino porque representa el comienzo de una nueva fase de la historia. La larga espera de la Iglesia, fase en la cual nosotros nos encontramos todavía. Pero en tercer lugar,
La razón más obvia por la que los escritores del Nuevo Testamento no entran en detalles sobre los datos físicos de la ascensión es porque mucho más importante para ellos es el significado espiritual de la resurrección para nuestras vidas como creyentes. Y este sí es un tema constante del Nuevo Testamento. Si vas a Jerusalén hoy en día, puedes subir al Monte de los Olivos y puedes visitar el lugar donde la tradición, una tradición antiquísima, establece la ubicación exacta de la ascensión de Jesús. Para sorpresa tuya, quizás descubrirás que está ocupado este lugar por una mezquita musulmana. Yo no sé si no es que en la providencia divina Dios ha determinado que muchos de aquellos lugares que podrían convertirse en santuarios y motivo de un culto inadecuado a lugares y a circunstancias físicas quede en manos de no cristianos, precisamente para impedirlo. No lo sé. Pero es cierto que varios de los lugares más especiales para la historia cristiana no están en manos de cristianos en Tierra Santa. Pero ¿qué más da? Puedes visitar aquel lugar todas las veces que quieras. Está allí. Es un pequeño dato histórico más, pero no te va a decir nada si no visitas en espíritu al Cristo ascendido. Lo importante de la ascensión no es el lugar, es la realidad de un Cristo glorificado, exaltado a la diestra del Padre. Y por lo tanto, planteamos la pregunta: ¿qué significa para nosotros en esta mañana la ascensión de Jesucristo? Y yo quiero contestar a esta pregunta de tres maneras. En primer lugar, significa para nosotros la dignidad suprema de Jesucristo, la vindicación de todas sus pretensiones, el hecho de que este universo tiene un Señor, y es Él. Por su ascensión a la diestra del Padre, y esta es una de las notas predominantes de la enseñanza de los apóstoles, Jesús es declarado el Señor, curios, el Señor del universo, el Señor legítimo de la vida de cada uno de nosotros. Creer en Jesucristo, creer en la ascensión de Jesucristo, es inevitablemente creer en el señorío de Jesucristo. Y digamos, entre paréntesis, la primera razón por la que no quieres creer en la ascensión es porque no quieres tener a Jesucristo como Señor de tu vida. Los apóstoles anunciaban el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hechos 10:36. El Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Estaba en sus últimos momentos la Pax Romana. Ya se había inaugurado la nueva Pax Cristiana, el reino del Señor Jesucristo, el verdadero Señor del universo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Yo no sé si he citado este versículo en cada una de estas conferencias sobre este tema, pero casi. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la culminación de la primera predicación de la Iglesia cristiana.
el anuncio de un Señor. Hechos 2:36. Yo creo que este concepto del señorío de Jesús se ve más claramente aún en esta otra idea que hemos mencionado en torno a la ascensión, la idea sinónima de sentarse. Porque lo de sentarse entraña al menos dos matices. En primer lugar, es la acción de un rey que gobierna. En la antigüedad y aún ceremonialmente en la actualidad, los reyes ejercen autoridad desde el trono, sentados. Es un lugar de mando, de gobierno. Los que están de pie son los siervos que han de ir corriendo para realizar los mandatos del rey, hacer su voluntad, como los ángeles descritos en Hebreos capítulo 1. Nosotros también estamos de pie espiritualmente, arrodillados también. Un día estaremos sentados con Él, en espíritu ya. Pero somos sus siervos también, enviados por Él. Y en cuanto a nuestro servicio, entendemos que estamos de pie para servirle. Pero Él está sentado porque Él es el Rey. Hay otro matiz en cuanto a esto de sentarse. Se sienta uno después de haber realizado el trabajo. Claro, en nuestro mundo moderno hay trabajos que haces sentado. Pero pensando en el mundo antiguo, mayormente los trabajos se hacían de pie. Y solo te sentabas cuando llegabas a casa luego por la noche para descansar. He acabado la obra que me diste que hiciese, dice Jesús al Padre, anticipando la obra de la cruz, en Juan 17:4. Y Jesús, exaltado, se sienta porque su obra está plenamente realizada. Es en el libro de los Hebreos que creo que encontramos más explicación de esto. Hebreos nos traza muchos paralelismos, nos explica muchos de los simbolismos bíblicos. Nos explica, por ejemplo, que el tabernáculo que tenían los judíos, luego transformado en el templo de Jerusalén, no era más que un símbolo, una representación de la realidad del cielo. Que en el templo había un llamado lugar santísimo, y dentro de este lugar santísimo un trono, y la presencia de Dios se manifestaba allí de maneras visibles, físicas. Pero esto no era más que una representación del verdadero lugar santísimo en los cielos, donde hay el verdadero trono de Dios, donde está sentado Dios en la majestad, dirigiendo el universo. Los sacerdotes que tenían que pasar al lugar santísimo en representación del pueblo, tenían que estar allí de pie, dice Hebreos. Pero qué diferencia con el Señor Jesucristo, que traspasa los cielos y entra en el verdadero lugar santísimo en los cielos como nuestro sumo sacerdote, y al entrar allí se sienta en indicación de que su sacrificio vale para todos los tiempos, es una obra completa, perfecta ya. Los sacerdotes humanos están de pie porque ofrecen sacrificios que nunca pueden efectuar una propiciación definitiva por los pecados. Jesucristo se sienta porque su obra es perfecta y cabal. Ciertamente todo sacerdote está, y en el griego, estoy citando de Hebreos 10:11, en el griego aquí el verbo está es mucho más que un verbo que indique el lugar, indica también la postura, y tendría que ser traducido algo así como por está derecho o está de pie. Todo sacerdote está derecho
día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús se sienta como Rey. Jesús se sienta porque ha acabado la obra que el Padre le dio para que la hiciese. Y estos dos matices también están presentes si recordamos en qué está sentado Jesús. ¿Dónde se ha sentado? Pues decimos enseguida en el trono, claro. Y un trono es el asiento de un rey, ¿no? A la diestra de la majestad, como hemos leído en Hebreos 10:12. Más explícitamente en Hebreos 8:1. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nuevamente en Hebreos 12:2. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, se ha sentado en el trono a la diestra de Dios. Y tenemos la visión de Apocalipsis, del Cordero que está en el trono. El trono es el lugar de gobierno, el lugar de dignidad suprema. Y Dios ha exaltado al Señor Jesucristo hasta lo sumo, dice Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 9. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él está en el trono como Rey legítimo del universo. Pero he dicho que hay dos matices aquí también. En el trono, sí. ¿Pero qué trono? El trono no es otro, sino el propiciatorio. ¿En qué trono se sentaba Dios simbólicamente en el tabernáculo? Pues sobre aquel trono recubierto de oro que había en el lugar santísimo, sobre el arco del pacto, y que se llamaba el propiciatorio, que tenía que ser rociado por la sangre de los sacerdotes cada año. Y Jesús ha entrado en el verdadero lugar santísimo, llevando consigo su propia sangre, rociando de esta sangre el verdadero propiciatorio, haciendo posible, por lo tanto, el acercamiento definitivo del ser humano, pecador, pero redimido, limpiado, purificado por la sangre de Jesús, hacia el trono de Dios. Sí, la ascensión significa la vindicación de Jesús como Rey, la restauración de su verdadera posición en el trono del universo. Pero también significa, y esto en segundo lugar, que nosotros tenemos un sumo sacerdote en la presencia de Dios, sentado a la diestra de Dios, que nos ha forjado un camino de acercamiento a Dios, por el cual podemos entrar con denuedo en la presencia de Dios y conocer la reconciliación con nuestro Creador. Podemos acercarnos a Dios y disfrutar de la comunión con Él. ¿Por qué? Por la ascensión de Jesucristo.
porque allí en la presencia de Dios está nuestro representante, está nuestro Salvador y sumo sacerdote, ascendido a la diestra de Dios. Es la ascensión la que hace posible nuestro acercamiento. Esto es lo que hemos estado leyendo en el texto que leíamos de Hebreos 10. Teniendo libertad para entrar nosotros en el lugar santísimo. ¿Sobre qué base? Por la sangre de Cristo y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es porque nuestro sumo sacerdote está allí, intercediendo por nosotros, habiendo rociado con su sangre el propiciatorio, que nosotros podemos entrar allí. Solo es posible la comunión de una humanidad rebelde y pecadora con el Dios 3 veces santo, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que culmina con su ascensión, es decir, con su entrada en la presencia de Dios, llevando consigo las evidencias de su muerte en nuestro lugar. Y podemos recibir ayuda. Estamos hablando de cosas muy sublimes, pero también muy diarias, muy prácticas. La comunión constante con Dios, día tras día. Y ahora la ayuda necesaria por parte de Dios, día tras día. ¿La recibimos en virtud de qué? Por supuesto, en virtud de la cruz, por supuesto, en virtud de la resurrección, pero también en virtud de la ascensión y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor resucitado, ascendido, que está en presencia de Dios como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Envía su Espíritu, derrama esto, como decía Pedro. Y conocedor de nuestra situación, nos entiende y puede sostenernos y socorrernos de la manera más oportuna en cada circunstancia. Hebreos 4:14. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, la ascensión. Jesús, el Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La ascensión significa para nosotros que tenemos un rey y estamos bajo su señorío. Significa también para nosotros que tenemos un representante, un sumo sacerdote ante Dios, que intercede por nosotros y que nos ayuda en todas nuestras pruebas, conocedor de nuestras aflicciones. Y en tercer lugar, la ascensión de Jesucristo significa que estamos a la espera de su retorno. El hecho de que ha desaparecido indica que estamos viviendo un periodo extraño, inesperado. Un periodo que los primeros discípulos creyeron que iba a durar bien poco. Y todo verdadero creyente a lo largo de la historia ha vivido pensando que de aquí a muy poco Jesucristo volverá. Y yo estoy seguro de que si tú amas al Señor y crees verdaderamente en Él, tú también tienes esta convicción. Queda muy poco tiempo. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y nosotros como Iglesia de Cristo
estamos en este periodo de espera, no un periodo por extraño, inútil. Dios tiene gloriosos propósitos a cumplir en este periodo, tanto a través de su Iglesia como en su Iglesia. No es tiempo perdido. Nuestro Rey nos ha dado una comisión y la hemos de cumplir. La comisión y el retorno muchas veces van juntos en el pensamiento de la Biblia. Por cuanto el retorno va a ser la culminación plena de la esperanza de nuestra comisión. Cuando lo que estamos predicando se cumplirá. También va a ser el momento en que daremos cuentas nosotros de cómo hemos realizado nuestra comisión, cómo hemos sido de fieles o infieles. Así pues, la ascensión de Jesús significa para nosotros no el fin de la historia de la pasión y triunfo de Jesucristo, sino un paso más, y estamos esperando aún el verdadero fin. Y vivimos, si somos Iglesia, a la luz de aquella espera, amando su retorno. Si habéis seguido bien lo que yo he estado diciendo, seguramente habréis observado una cosa, y es que para el autor de Hebreos no se puede hacer una división entre la pasión y el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. La pasión es su triunfo y su triunfo es su pasión. El autor de Hebreos ve todos los eventos significativos, primordiales de la vida de Jesús como un solo gran movimiento que abarca la encarnación de Jesús, su condición de verdadero hombre, su sufrimiento a lo largo de su vida, su entrega, su muerte, su resurrección, su ascensión, su glorificación. Todo es un glorioso conjunto que participa igualmente de pasión y de triunfo, de sufrimiento y de gloria. Fue en el Calvario que nuestro sumo sacerdote ofreció el sacrificio. Pero este sacrificio, sigo utilizando la metáfora extendida de Hebreos, este sacrificio no habría sido válida si el sumo sacerdote luego no hubiese llevado la sangre al propiciatorio. La ascensión es una extensión necesaria de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Esto es lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículos 11 y 12. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, es decir, de las realidades espirituales, de las cuales el tabernáculo no era más que un símbolo. Estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y nuevamente en el versículo 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en el templo, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se ha presentado allí, en la gloria. Este es el significado de su ascensión. La ascensión, por lo tanto, es una extensión de su cruz. Pero también la cruz es un anticipo de su triunfo. Fue en la cruz que Él despojó aquellos poderes espirituales que nos tenían esclavizados. No podemos entrar en detalle aquí. Un solo botón de muestra es de observar que la misma palabra que es empleada frecuentemente por los autores del Nuevo Testamento para describir la glorificación y ascensión de Jesús, aquella palabra traducida exaltación o exaltado, como cuando Pedro dice en el día de Pentecostés, Dios le ha exaltado, o Pablo en Filipenses, Dios le ha exaltado a lo sumo. Es la misma palabra que Juan en su Evangelio utiliza para la cruz. No lo observamos en nuestra traducción porque los traductores han empleado otra palabra, pero es la misma. Y en el uso de Juan es un uso muy especial, muy extraordinario. Juan capítulo 3, versículo 14. Como Moisés exaltó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea exaltado. Juan 8, 28. Cuando hayáis exaltado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Juan 12, 32. Yo, si fuere exaltado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Un solo movimiento, una sola obra, una sola realidad que comporta pasión, agonía y también triunfo y gloria y majestad y señorío. La ascensión representa la continuidad eterna de la vigencia del sacrificio de Jesucristo para nosotros. Allí está nuestro sumo sacerdote con la sangre en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Y la cruz es el medio por el cual el Señor de la gloria rescató un pueblo para sí. Por lo tanto, la cruz constituye el principio del triunfo. Un triunfo que hoy solo vemos con los ojos de la fe. Un triunfo que recibirá su pleno cumplimiento cuando Él venga la segunda vez. Mientras tanto, nosotros vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte. A Jesús coronado de gloria y honra. Y aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Señor, te damos gracias por la cruz y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo en aquel día. Enséñanos a vivir esta misma semana a la espera de su venida. En su nombre te lo pedimos. Amén.